Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a estos ciclos de charla de filosofía. Vamos a ir largando, así no se nos hace tan tarde. La idea es que no terminemos tan tarde hoy tampoco, que sea una reunioncita de una hora y media. Hola Evelyn, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy gratamente sorprendido de que somos una gran mayoría de mujeres. Por primera vez me parece desde que empezamos estos ciclos de filosofía. Siempre por lo general habíamos tenido mucha participación masculina. Está buenísimo que eso vaya cambiando y se vaya torciendo un poco para el otro lado. Así que bueno, me parece que está bueno. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy vamos a empezar con el tercer encuentro que estamos haciendo de este ciclo de 4 pensadores que vamos a charlar. Los 4 son Nietzsche, que ya vimos las 2 clases que terminamos la reunión pasada. Vamos a tener unos encuentros de Heidegger, luego vamos a ver a Sartre y finalmente vamos a ver un poco de Marx. Les recuerdo, lo pasé al grupo, pero por si no están en el grupo, esto lo estamos haciendo para darle una mano a la gente de Fundación Moraleja, que ellos trabajan con chicos y chicas con discapacidad y tienen un sistema de becas muy interesante en el cual ellos becan a los chicos y a las chicas que no tienen recursos económicos para poder afrontar los tratamientos. Así que bueno, en la medida de lo que puedan y quieran, ya pasamos los datos para hacer las donaciones, en todo caso, si quieren y pueden, para Fundación Moraleja. Dicho esto, vamos a empezar entonces con... Hoy nos toca Heidegger. Heidegger es un pensador, para mí, yo personalmente, además de hacer estos cursos, yo trabajo específicamente sobre el pensamiento de Heidegger. Para mí Heidegger es el pensador que tiene mayor profundidad y mayor relevancia desde mi perspectiva en el pensamiento filosófico todo. Yo creo que Heidegger es uno de los pensadores que eh, marca a partir de él marca naturalmente un paradigma, ¿no? A partir de él una forma de entender la filosofía, pero también a partir de esa forma de leer la filosofía, una nueva forma de reinterpretar la filosofía previa desde el platonismo hasta ahora, ¿no? Heidegger, yo no sé si alguien conoce algo de Heidegger, si tiene ganas de contar qué sabe de él, algún dato, si tuvo algún acercamiento con Heidegger, no sé si alguien lo conoce, si alguien tiene alguna referencia. Lo pregunto para no hablar tanto yo. Pero bueno, Heidegger es un pensador que, como yo les dije, para mí, y digo esto de nuevo, la idea de estos cursos, la idea de estos encuentros, de estas reuniones, de estas charlas, es que es una instancia de debate, ¿no? De conversación, quizás de intercambio de ideas, porque como dijimos también en las primeras reuniones, encuentros y clases y charlas de filosofía sobre prácticamente todos los pensadores abundan en Internet, hay muchas que son muy buenas, otras quizás no tanto para mí, pero bueno, hay muchas que sí son muy buenas, así que lo que tiene de rico esto, que si todos le vamos a dedicar una hora y media de nuestros días a estar en este espacio, me parece que está bueno que se saquen las dudas que tengan, que opinen lo que quieran opinar, etcétera, ¿no? Si estamos todos y todas acá es porque seguramente tienen intenciones y tienen intereses filosóficos y cuestionamientos filosóficos. Dicho eso, cuando quieran hablar yo no los veo a todos, así que directamente se desmutean el micrófono y hablan. Heidegger, yo les digo, es un pensador que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la filosofía en general, parte la filosofía de alguna forma a la mitad, ¿no? Y en donde hay muchos pensadores que parten la filosofía o que pretenden generar un nuevo paradigma para entender la filosofía, para interpretarla y para reinterpretar la filosofía pasada. Pero Heidegger es el primer pensador que con claridad, después vamos a ver que toma mucho de Schopenhauer y toma mucho de Nietzsche, pero que con claridad dice, nos engañaron, ¿no? A todos nosotros, pensadores occidentales, modernos y cristianos, nos han engañado. Nos han hecho creer que la forma de pensar es una y que con esa forma de pensar nosotros podemos agotar las capacidades de lo inteligible, cuando en realidad esa forma es una forma que primero está fuera de su eje, no es correcto. Esta forma de pensar, a la que Heidegger llama la metafísica, ha pensado una sola de las partes de la realidad, de la dimensión de la realidad. Y paradójicamente ha pensado la parte de la dimensión de la realidad que es la que debe pensarse posteriormente, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a hacer un análisis de
no sé si me salen ejemplos ahora con esa claridad, pero a ver, Heidegger dice esto. Heidegger sostiene que hay una forma de acceder a lo real a partir de ciertas preguntas y que las preguntas que nos hemos hecho para acceder a lo real han sido las preguntas equivocadas. Y hemos dejado de preguntar por lo importante, que es lo que primero deberíamos haber preguntado, porque es la condición de posibilidad para que todas las demás preguntas sean respondidas con amigadas, hermanadas con la verdad, ¿no? Hago otro pequeño paréntesis. Heidegger es un pensador muy complejo. Es un pensador que los alemanes en general son muy complejos, pero Heidegger además desarrolló un tipo de lenguaje particular para poder explicar su filosofía. Lo ha desarrollado tan a los extremos que incluso ha llegado a decir que el lenguaje que nosotros manejamos, incluso los alemanes, no es una buena herramienta para entender lo que debemos entender. Ahora bien, ¿qué es esta pregunta? ¿O cuál es este camino? ¿Cuál es esta puerta que Heidegger dice que nosotros hemos abandonado y que le hemos olvidado, ¿no? Es la pregunta por el ser. Heidegger es un pensador que se lo conoce en la historia de la filosofía como el pensador del ser, ¿no? El ser es un concepto, ya vamos a entrar en un ratito, ¿no? Esto es todo un preámbulo. El ser es un concepto que a lo largo de la historia de la filosofía probablemente sea el concepto que más se ha invocado, que más se ha desarrollado, que más se ha trabajado, pero siempre desde una perspectiva, va a decir Heidegger, equivocada, ¿no? Da la impresión, a Heidegger le da la impresión de que la filosofía y los filósofos, los pensadores, no han necesitado definir el ser. Bueno, ya vamos a entrar en eso cuando entremos a Ser y Tiempo, que es su obra principal. La idea ahora es hacer un pequeño... La idea de este encuentro hoy es hacer una pequeña biografía de Heidegger. Diana dice, Parménides tomó el ser como eje e igual fundó la ontología. Sí, absolutamente. Parménides, para los que no saben y las que no saben, es un pensador presocrático del siglo VI a.C., 6 o 7 a.C. Es uno de los pensadores más destacados del presocratismo y es el pensador griego al que Heidegger más bola le da, digamos, al que más recurre. Heidegger dice esto, ahora para meternos un poquito con lo que dice Diana y para explicar la coyuntura y después volvemos a la biografía. Heidegger dice, nosotros hemos olvidado la pregunta por el ser. La hemos olvidado tanto que incluso hemos olvidado que el ser es una pregunta que debemos hacernos. Nosotros no solo, va a decir Heidegger, no solo hemos permitido que el ser se oculte, sino que luego nos hemos olvidado que el ser se ha ocultado. Esto sucede a partir de cuándo? No sucede, no sucede por magia, no sucede por violencia ni por fuerza. El ser se oculta porque el ser humano occidental, el pensamiento occidental, a partir de Platón específicamente, ha empezado a preguntar por el ente y no por el ser. Si no se entiende lo que yo estoy diciendo, me avisan y me corten y lo vamos charlando, ¿no? Hay palabras en Heidegger que son muy específicas, que son ser, que son ente, que son ontología, que son Dasein, a la que ya vamos a entrar, etcétera, que son muy específicas en Heidegger. Yo tengo armado como para que para que pueda quedar claro, pero si en estas idas por los costados si hace falta, lo vamos charlando. Diana dice, yo creo que sí las define, me gustaría. No entiendo, Diana, qué es lo que sí define. ¿Querés? Ah, sí, por supuesto, sí, claro. No, sí, obviamente. Sí, claro que Heidegger las define. Lo que yo digo es, si en algún momento se hace un entrevero, me frenan y las definimos ahora. Así queda como dentro para que nos comprendamos todos. Pero bueno, Heidegger lo que dice es, quien se equivoca y que determina luego el rumbo de la forma de pensamiento óntico quiere decir de lo ente, va a ser Platón, ¿no? Pero antes a Platón, nosotros tenemos una catarata, un ejército de pensadores, ejército es una palabra que no tiene nada que ver con esto, un cúmulo de pensadores, un grupo de pensadores, un abanico de pensadores que piensan preplatónicamente, ¿no? Naturalmente, porque Platón todavía no había determinado la historia del pensamiento. Platón, para Heidegger, se ha equivocado en cómo construyó la historia del pensamiento, a la vez que tuvo la capacidad, por su inmensa genialidad, de marcar una época en la historia de la filosofía, ¿no?
tan grande va a ser la genialidad de Platón para Heidegger, que no solo que va a marcar el periodo griego, sino que va a marcar toda la historia de la filosofía en general. Hasta el propio Heidegger, ¿no? Hola Silvia, buenas noches. Estamos haciendo como un preámbulo para ingresar en la discusión. Bueno, ahora, todo esto para decir que, por lo que decía Diana hace un ratito, ¿no? Ella decía, bueno, Heidegger toma de Parménides ciertos elementos. Por supuesto que lo toma. Parménides y Heráclito son, desde mi perspectiva, los dos pensadores presocráticos que con mayor profundidad determinaron una época del pensamiento. Preplatónicamente, ¿no? Se lo conoce como presocráticamente, pero en realidad es preplatónicamente, porque Platón es quien con fuerza determina la época y cambia la forma de pensamiento. Pero para Heidegger, sin entrar en lo que decía Heráclito y lo que decía Parménides, para Heidegger, Heráclito y Parménides tenían, y los presocráticos todos, ¿no? Pero ellos dos, porque son los más fuertes, tenían una relación con el ser y con la pregunta por la esencia del ser mucho más originaria, ¿no? Para Heidegger, dos cosas. Primero, para Heidegger lo originario no tiene solamente la potestad o el beneficio de lo primero, sino que para Heidegger lo originario tiene además una relación con el ser como concepto, como idea, como algo que debe ser pensado, mucho más próximo, mucho más transparente, mucho más inmediato, ¿no? Y Parménides es uno de los pensadores que de Parménides a nosotros nos ha llegado relativamente al lado de los otros presocráticos. Tenemos muchos escritos de Parménides. Parménides escribió una obra, un poema en realidad, que se le ha dado por título Sobre la naturaleza. Este poema habla del camino que hace Parménides para encontrarse con una diosa y que esta diosa le dice que la diosa es justamente Dike, ¿no? La diosa de la justicia. No se encuentra con cualquier diosa, se encuentra con la representación de la justicia para Parménides y para los griegos, ¿no? Y esta diosa Dike lo que le dice es, hay dos caminos para el conocimiento, ¿no? El camino que te lleva a reconocer que lo que es, y el camino que te lleva a confundirte y a creer que lo que no es puede ser y lo que es puede no ser. Entonces la diosa lo que le va a decir a Parménides es que el ser es absoluto y que todo, uno puede estar tentado a decir que todo es ser. No lo dice el poema, pero es de alguna forma lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir que todo es ser? Que la nada como tal, como concepto, no existe, ¿no? Que todo lo que existe naturalmente es. Y que lo que nosotros atribuimos como nada, en realidad es, en términos conceptuales, es algo así como la negación del ser, pero en términos fácticos no tiene lugar en la realidad. Porque en la realidad, en la ontología, esto es, en todo lo que existe, solo existe lo que es. Y la nada, va a decir, la diosa le va a decir a Parménides, no es, ¿no? Heidegger luego, en 1929, escribe un trabajo que lo pasamos al grupo, que se llama ¿Qué es metafísica?, que es un trabajo que vamos a conversar el viernes. Y en ese trabajo Heidegger analiza específicamente el tema de la nada, ¿no? Él dice, bueno, uno no puede discutir qué es la metafísica como si la metafísica fuera algo abstracto, ¿no? Tiene que discutir un tema específico de la metafísica, y para Heidegger uno de los temas por antonomasia de la metafísica es la cuestión de la nada, ¿no? Y en ese trabajo discute sobre el concepto de la nada y sobre el lugar que tiene la nada. Y la pregunta que se hace Heidegger al principio, como un pequeño spoiler, es si la nada es anterior a la negación o la negación es anterior a la nada, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a qué? Uno primero puede negar para que luego la nada tenga un lugar, o la nada tiene un lugar, por lo tanto uno luego puede negar, ¿no? No sé si se va entendiendo. A lo mejor Heidegger tiene esto, ¿no? Heidegger es un pensador. Heidegger decía casi como una bandera que tenía, que la filosofía solo podía practicarse en griego y en alemán, ¿no? Porque el griego y el alemán, primero que el griego es el lenguaje de lo originario. Lo originario porque los griegos fueron los primeros que trajeron la filosofía, la discusión sobre el ser a este mundo. Y segundo, el alemán tiene la particularidad, yo no sé si hay alguien acá que sabe alemán, pero el alemán tiene la particularidad de ser un lenguaje mucho más maleable, mucho más dinámico, mucho más fluctuante que los lenguajes que tenemos nosotros, el español, el inglés, etcétera, ¿no? El italiano. Es un lenguaje que permite construir ciertas nuevas significaciones y que donde cada pequeña cosa tiene una palabra que la puede abarcar más en su totalidad, ¿no? Uno dice, bueno, la bandeja,
¿no? Pero para los alemanes hay una bandeja que tiene papas, hay una bandeja que tiene tomates, una bandeja que tiene carne, una bandeja que tiene sal, y cada uno de esos conceptos tiene un específico, cada uno de esos elementos tiene un específico concepto que lo abarca, ¿no? Permite un juego de acercamiento hacia lo real o hacia las cosas que existen mucho más amplio, ¿no? Ustedes piensen como ejercicio, si vos tenés una sociedad que tiene un lenguaje de 100 palabras, pero tenés al lado una sociedad que tiene un lenguaje de 1.000.000 de palabras, conceptualmente, ¿cuál de las dos sociedades puede desarrollar ideas que llevan a otros lados, más profundas, uno tiende a decir, pero no sé si es lo correcto? Pero ¿quién puede elaborar una descripción conceptual de la realidad con mayor profundidad? Y seguramente quien tiene muchas más palabras, ¿no? Esto también nos lleva a una discusión que no es de Heidegger, que tiene que ver sobre si en realidad nosotros pensamos a partir de los conceptos, si los conceptos son el preámbulo del pensamiento, o si el pensamiento en realidad es el preámbulo del concepto. En términos de lo que veníamos planteando recién, de sociedades con más o con menos palabras, asume naturalmente que el concepto es el preámbulo del pensamiento, y también es cierto que, más allá de que uno lo puede tomar abstractamente, cuando uno lo toma en términos reales, fácticos, históricos, uno no nace y tiene que desarrollar su pensamiento para abarcar la realidad, ¿no? Uno nace con unas herramientas, que el lenguaje es una de ellas, y uno no está dado por lo general a desarrollar ideas nuevas para abarcar nuevas sensaciones, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que el amor que cada uno de nosotros siente por cada una de las cosas por las que siente amor no tiene nada que ver ni entre sí mismo ni entre los que nosotros podemos ahora poner en común, ¿no? Aún así usamos la misma palabra para cada una de esas cosas. Si tuviéramos un lenguaje que nos permitiera, lo digo como ejemplo, no para que se entienda, pero si tuviéramos un lenguaje que nos permitiera acercarnos a cada cosa más particularmente y más específicamente, la relación conceptual que podríamos hacer entre esas cosas y por lo tanto las ideas que podríamos desarrollar a partir de esa relación de conceptos sería mucho más rica, ¿no? No sé si se va entendiendo un poco, si hay alguna duda. Bueno, seguimos. Bueno, esto es todo un preámbulo. La idea es entrar a Heidegger, ¿no? Heidegger es un pensador que nace justamente, paradójicamente, Heidegger es un heredero natural del pensamiento de Nietzsche. Heidegger hace que no sé si lo vimos tampoco, pero, y no sé si todos estuvimos en la reunión pasada, pero Nietzsche desarrolla una forma de crítica a la modernidad que hace que la crítica sobre los conceptos de la modernidad y que Nietzsche llama la metafísica, se agotan en sí mismo, ¿no? Heidegger da un paso más adelante, ¿no? Heidegger no agota la metafísica, sino que la destruye. ¿Qué es la metafísica para Heidegger? Esto sí es importante. La metafísica es el pensamiento occidental todo. Todo lo que se conoce como pensamiento occidental, desde los griegos hasta hoy, pasando por todo el medioevo, pasando por todos los modernos anteriores a Heidegger, etc., es lo que Heidegger llama la metafísica. Metafísica, pensamiento occidental y filosofía, para Heidegger van a ser los tres sinónimos, ¿no? Y lo que quieren significar las tres palabras, las tres ideas, es justamente todo este pensamiento que es el pensamiento de Occidente. Para Heidegger no hay un pensamiento que tiene lugar en un momento, luego en otro momento otro pensamiento tiene lugar, luego en otro momento otro pensamiento tiene lugar, etc. Sino que para Heidegger el pensamiento occidental es uno solo que se desarrolla, ¿no? El pensamiento, hoy Heidegger diría, estamos viviendo en la época del pensamiento platónico tardío, ¿no? Fíjense, Platón pensó hace 2500 años. Para Heidegger el pensamiento occidental de hoy sigue siendo el platonismo desarrollado. Porque Platón, ya lo dijimos hace un ratito, pero lo repetimos, es el padre, el autor, el creador del pensamiento occidental como nosotros lo conocemos, a partir de ciertos elementos que ya lo vamos a ver. Bueno, dicho eso, Heidegger nace en 1889, el año en el que Nietzsche se vuelve loco. Recuerden que Nietzsche se vuelve loco en 1889 y luego está 11 años loco hasta 1900 y en 1900 muere. Bueno, Heidegger nace en 1889, nace en una ciudad muy pequeña de Alemania. Tiene una suerte de reconocimiento mientras va estudiando en las universidades, etc. En 1927 escribe una obra que inmediatamente lo posiciona así como cuando Einstein en el 1905 escribe la teoría
especial de la relatividad y esa teoría lo catapulta inmediatamente al conocimiento mundial, en el universo filosófico, Heidegger escribe en 1927 Ser y Tiempo, el ser y el tiempo, y se vuelve inmediatamente famoso, ¿no? Se vuelve muy famoso, se vuelve mundialmente famoso. La filosofía recibe Ser y Tiempo como un acontecimiento brutal, como un quiebre de un paradigma. Lo que escribe Heidegger en Ser y Tiempo es una cosa absolutamente maravillosa. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuando Heidegger escribe Ser y Tiempo, como les decía, se vuelve un acontecimiento mundial, se vuelve un sismo dentro de la historia y la filosofía, porque lo que dice Heidegger en ese libro es esencialmente esto. A ver, a nosotros, al pensamiento occidental, nos vienen engañando desde siempre. Acá hay una puerta nueva. Es el primer pensador que con fuerza plantea una nueva forma. Es el primero y quizás uno dirá hoy, en términos de la masividad que tienen ese tipo de pensamientos, el único que plantea que la puerta por la que nosotros accedíamos a la realidad estaba equivocada y que había otra puerta para entrar, ¿no? La puerta del ser va a ser la de Heidegger. Se vuelve muy famoso, remil famoso, y Ser y Tiempo, como paréntesis, ya vamos a entrar a ver las primeras. Naturalmente no podemos agotar Ser y Tiempo en estos encuentros, ni en muchísimos más encuentros tampoco, porque es un libro, para mí es un libro infinito, es un libro que no tiene final. Es cuando Borges escribe este cuento sobre el libro infinito, yo pienso en Ser y Tiempo, porque Ser y Tiempo es un libro de una fuerza y de una innovación que todo lo que está abarcado en Ser y Tiempo es una novedad para la historia de la filosofía, para la historia del pensamiento, y esa novedad lo vuelve un libro maravilloso. José Pablo Feynman era un filósofo argentino que murió hace poquito, lamentablemente, y él escribe un libro que se llama Tras la sombra de Heidegger, y este libro que cuenta, cuenta una historia ficticia del hijo de un discípulo de Heidegger que se suicida luego de lo que la Alemania nazi hace, pero dice en ese libro, él escribe, todo este libro es una carta que el personaje principal le escribe a su hijo, y en ese libro le dice: no pases esta vida sin leer por lo menos una vez Ser y Tiempo, porque es de una profundidad, de una fuerza y de una violencia intelectual, en el buen sentido, digo, es un sismo tan fuerte que nadie entra a Ser y Tiempo y sale de la misma forma, ¿no? Yo se lo recomiendo profundamente. Es un libro muy denso, es un libro tiene muchos rincones, tiene muchos recovecos, es muy largo, y uno lo debe leer con atención, ¿no? Uno, para leer Ser y Tiempo, necesita quizás años para leerlo. Y dicho ¿Es esto, incluso peor que Nietzsche? Diana, si por peor te referís más complejo, es infinitamente más complejo que Nietzsche. Nietzsche, al lado O de Heidegger, es un escritor de cuentos, ¿no? Lo digo bien, ok, para mí Nietzsche es un pensador profundísimo y muy interesante. Pero la forma en la que tiene Heidegger de escribir es muy parecida a la forma en la que tenía Kant de escribir, la forma en la que tenía Hegel de escribir. Son pensadores sistemáticos, ¿no? Heidegger desarrolla una ontología. ¿Qué es ontología? Ontología, lo aclaro por si alguien no lo sabe. Ontología es una palabra que se divide en onto, que viene de ente, y ente significa lo que existe, y logía, que vendría a ser algo así como ciencia, ¿no? Como el estudio. Entonces, ontología es el estudio de lo que existe. Ahora, lo que existe puede ser vasto, ¿no? Para mí las cosas que existen incluso son unas, y para otras personas, para vos, Diana, seguramente tu ontología dista de la mía, ¿no? Si en tu ontología, si vos crees, por ejemplo, para dar un ejemplo, si vos crees en los unicornios, tu ontología contiene a unicornios como seres existentes, ¿no? En cambio, mi ontología, que yo no creo en unicornios, tiene a los unicornios como seres inexistentes. Son ontologías distintas. Esto con unicornios, pero si uno creyera en Dios o no creyera en Dios, las ontologías van variando mucho. No sé por qué, cómo llegamos acá. De todas formas, bueno, hay una pregunta ahí, Martín dice: ¿tiene que ver con los casos gramaticales y con las palabras compuestas esta posibilidad de ampliación de la realidad? Por lo que decíamos hace un ratito, Martín, sí. La mediabilidad del lenguaje alemán permite acceder a ciertas especificaciones dentro de cada una de las palabras, y por ende dentro de cada uno de los entes que esas palabras denominan, con mayor profundidad. Esto es lo que decíamos hace un ratito: 100 palabras o 1000 palabras te permiten otra movilidad.
y el lenguaje alemán tiene una movilidad mucho más dinámica que otro tipo de lenguaje. Por eso Heidegger decía, para los que no estaban, que la filosofía solo puede pensarse en griego y en alemán. Dicho esto, volvemos a Ser y Tiempo. Les quiero decir esto por si tienen ganas alguna de ustedes de meterse en ese camino maravilloso que es Ser y Tiempo. Hay 2 traducciones al español. Si saben alemán y lo pueden leer en alemán, van a tener una experiencia seguramente mágica. Pero si no saben alemán, en español hay 2 traducciones. Una que es la de José Gaos, que es creo que del 47, de 1947. Esa traducción no la lean, porque es una traducción que es demasiado, agarra el lenguaje de Heidegger y lo traduce demasiado literalmente. Y si vos traducís a Heidegger desde el alemán literalmente, si ya es difícil entender a Heidegger con una suerte de armonización para nuestro idioma, leerlo de una traducción directa del alemán es prácticamente incomprensible. Y hay una traducción nueva que creo que es de 1980 y finales o 1990 y pico, que es de Rivera, de Jorge Eduardo Rivera. Es un chileno, un profe chileno que creo que todavía está vivo, un conocedor muy vasto de Heidegger, y que a partir de ser tan críptica la traducción de Gauss, decidió hacer esta traducción y es una traducción maravillosa. Es una traducción difícil porque Heidegger es difícil, pero es una traducción mucho más amigable, ¿no? Así que si van a meterse en este lindo desafío, les recomiendo con fuerza la traducción de Jorge Eduardo Rivera. Dicho esto, Heidegger termina de escribir, en realidad escribe en 1926 y en 1927 publica Ser y Tiempo y logra una dimensión de fama internacional en la filosofía, creo que no conocida hasta este momento, ¿no? Porque es un pensador que, piensen que en 1927 las redes de comunicación eran otras, las relaciones entre las universidades era otra, era todo mucho más lento, y que un pensador en esa época logre un nivel de conocimiento tan absoluto en términos mundiales, se debe a que su pensamiento era muy, 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 muy innovador. Muy innovador y muy consistente en sí mismo, ¿no? Bueno, la cosa es que Heidegger se vuelve muy famoso. Se vuelve tan famoso que empieza a ser nombrado como el filósofo del ser, ¿no? En ese momento, cuando escribe Ser y Tiempo, tiene una cátedra en la Universidad de Friburgo. Luego, en 1933, Heidegger es electo entre sus pares. Piensen que 1933 es cuando la ascensión de Hitler al poder. Luego de que asume Hitler y ya Alemania está bajo el régimen nacionalsocialista, Heidegger es electo por sus pares como rector de la Universidad de Friburgo. Esto le cuesta a Heidegger, Heidegger a lo largo de toda su vida tiene una relación muy compleja con el nacionalsocialismo. Él en el 33 se afilia al nacionalsocialismo, al partido nazi, y se desafilia recién en 1946, cuando la Segunda Guerra Mundial termina y los nazis pierden. La cosa es que él en el 33 acepta este cargo de rector. El rector anterior a Heidegger había sido echado por el nazismo porque no estaba dispuesto a colgar lo que se conocía como el cartel judío. El cartel judío era un cartel que decía que en las universidades no podían entrar ni enseñar los judíos. El rector anterior además se había opuesto a que despidieran a profesores judíos y a que se hiciera una quema de libros de autores judíos, esencialmente Marx, pero todos los autores judíos. Husserl entre ellos, ¿no? Husserl es el profesor de Heidegger, el tutor de Heidegger. Y Heidegger luego de esto acepta el rectorado en la Universidad de Friburgo, ¿no? Es un rectorado que dura poco, dura 10 meses. Heidegger renuncia luego en el 34 a ese rectorado, pero queda siempre una relación con el nacionalsocialismo muy difícil de justificar, muy difícil de entender. Heidegger, yo les pasé también al grupo una entrevista que él en 1966 brinda a un diario alemán muy famoso que se llama Der Spiegel. En ese diario, ustedes piensen que Heidegger muere en el 76, ¿no? Hace relativamente poco. En el 66, 10 años de su muerte, da esa entrevista con la condición, con la condición primero de hablar sobre su relación con el nazismo y lo que había pasado en su año en el rectorado, y por otra parte, la otra condición que pone Heidegger es que se publique exclusivamente luego de que él se muera, ¿no? Entonces Heidegger muere el 25 de mayo de 1976 y 2 días después o 3 días después se publica la nota, que es la que yo les pasé, donde Heidegger hace una suerte de defensa. Es el único momento en la historia donde Heidegger se refiere a ese momento en términos políticos, y hace una suerte de defensa de su relación con el nacionalsocialismo. Se las pasé para al quien le interesara, y tiene una de las frases
derrotista, si se quiere, ¿no? Heidegger era un pensador ateo. Ya vamos a entrar a verlo, ¿no? Hay mucho del ser, quizás, que ha sido mal interpretado, pero lo cierto es que, no hay nada que sea lo cierto en sí, ¿no? Para mí y para muchísimas ramas de la filosofía que trabajamos Heidegger es un pensador que por supuesto no era ateo, y en esa entrevista tiene una frase que es muy maravillosa, pero a la vez muy triste, que él dice, en función de las condiciones actuales en las que la sociedad moderna se encuentra, dice Heidegger, solo un Dios podrá salvarnos, ¿no? No nos puede salvar la filosofía, no nos puede salvar la ciencia, no nos puede salvar la política. Si algo nos puede salvar, es un Dios, ¿no? La frase, de hecho, literalmente es, solo un Dios podrá salvarnos. Lo cierto es que, dicho eso, desde una persona que comulga el ateísmo, es una lectura muy apocalíptica de la situación, y Heidegger esencialmente es un pensador que cree que el devenir de la modernidad solo puede llegar a un triste ocaso, ¿no? Eso lo vamos a ver capaz que un poco más en el segundo encuentro. En 1933 entonces volvemos, toma el rectorado de la Universidad de Friburgo e inaugura su rectorado con un discurso muy famoso, que es el elemento más fuerte de donde uno puede acusar a Heidegger de nazi, porque ese discurso es esencialmente nazi. Y en ese discurso ese discurso se llama el discurso del rectorado, ¿no? El discurso de apertura de Heidegger en las clases, en la toma de posesión de su rectorado. Ese discurso y alguna cuestión sobre qué es metafísica, que es el texto, el encuentro que viene, la idea es que charlemos sobre el discurso del rectorado, qué es metafísica, y la carta sobre el humanismo. Así que no nos vamos a meter mucho en ese tema ahora, pero en el discurso del rectorado, Heidegger, uno cuando lo lee y con las categorías que plantea Heidegger y las palabras que usa, y hay una deformación de una frase de Platón al final que hacen que ese discurso sea, o que pueda ser con muchísimos argumentos, muy, muy, muy cercano al ideario nacional socialista de esa época. También pensemos que estamos hablando del 33, no es luego el 39, ni el 40, ni años posteriores, ¿no? En ese discurso, da una spoiler del encuentro que viene, él termina ese discurso diciendo, citando una frase de Platón, ¿no? Platón en la República dice, todo lo grande está en medio del peligro. O otra traducción puede ser, todo lo grande está en riesgo de perecer. Y lo cierto es que que Heidegger, citando a Platón, termina ese discurso diciendo, todo lo grande está en medio de la tempestad. Tempestad es una palabra que no es griega, es muy heideggeriana, y piensen que las SA, que era el brazo armado, el brazo universitario del nacionalsocialismo, quiere decir, la S es de Strum, que quiere decir tormenta, y la A quiere decir como brigadas, ¿no? Sturmbannführer, creo que es la palabra correcta, y son como la fuerza de choque, ¿no? Pero la primera palabra significa tempestad. Y cuando Heidegger cierra ese discurso, cambiando muy deliberadamente, porque Heidegger era un gran conocedor de los griegos, esta palabra por tempestad era un claro mensaje para las SA, ¿no? el brazo universitario de los nazis, que era un brazo muy violento. De hecho, era tan violento que Rom, que era quien fue primero la cabeza de ese brazo, que tenía, Rom de hecho dicen que era socialista, y que quería avanzar hacia un nacionalsocialismo que se acercara mucho más a Rusia de lo que Hitler quería, ¿no? De hecho, Hitler manda a matar a Roma, etc. Termina ese discurso con esa frase, piensa en la frase, no todo lo grande está en medio de la tempestad, ¿no? Y la tempestad era en las SA, no todo lo grande está en el medio de las SA, como parte final del discurso. Y luego otras categorías que ya vamos a charlar en el encuentro el viernes que viene. En el 33, bueno, como les dije, Heidegger toma el rectorado, lo deja en el 34. En las entrevistas que les pasé, él cuenta por qué lo deja. Lo deja básicamente porque lo que él quería hacer con la universidad, el plano máximo de los nazis no se lo permitían, y lo obligaban también. Él dice en esa entrevista que él se rechazó colgar el cartel judío, rechazó expulsar a profesores judíos de la universidad y rechazó la quema de libros judíos, pero lo cierto es que hay un montón de registros y de comentarios de la época, de reconstrucciones, que dan cuenta de que Heidegger no fue tan fervientemente un antinacional socialista en la universidad, ¿no? Sino que muchos estudiantes fueron perseguidos, muchos docentes fueron echados, etc.
Luego de esto, a Heidegger lo echan de renunciamiento en el 34 de la universidad, empieza a tener una muy mala relación con la cúpula del nacionalsocialismo, tanto que a Heidegger en el 45, unos meses antes de que termine la guerra, lo mandan lo denominan profesor no esencial y lo mandan a cavar trincheras en el Rin, ¿no? Un profesor como Heidegger que era no solo que esencial es una palabra que uno lo puede tomar como quiere, ¿no? Pero que era la cara del pensamiento alemán. De hecho, en el libro ese que yo les dije, que es La sombra de Heidegger, de José Pablo Feynman, cuenta muy bien la relación, el lugar que tenía Heidegger en la historia de la filosofía occidental en ese momento, ¿no? Era realmente el filósofo del ser. Luego de esto, la vida de Heidegger transcurre cuando termina la guerra en el 46, a Heidegger, cuando termina la guerra en el 45, a Heidegger lo mandan le prohíben dar clases, cuando el gobierno de los aliados le prohíbe dar clases, hasta el 51. Luego en el 51 vuelve a dar sus clases y termina básicamente su vida escribiendo muchísimo, es un autor muy prolífero. Nunca termina Ser y Tiempo. De hecho, no solo que nunca lo termina, Ser y Tiempo es el único libro de Heidegger, en términos de libro de tratado de filosofía. Luego de Ser y Tiempo escribe infinidad de ensayos, da infinidad de conferencias, cada una de esas conferencias tiene una transcripción que circula, cada una de ellas es muy interesante. Heidegger si bien Ser y Tiempo es la recomendación que uno tiene para invitar al universo heideggeriano, y que yo creo, como decía Feynman en ese libro, una vez en la vida cuando menos hay que leer ese libro porque realmente es un cambio de perspectiva. Heidegger empieza a escribir Ser y Tiempo como proyecto para escribir una segunda parte, ¿no? Que se iba a llamar Tiempo y Ser, que iba a ser la continuidad de Ser y Tiempo. Porque Ser y Tiempo, ahora en todo caso nos metemos en el libro, recuerden, ¿no? 1927, Heidegger tenía 38 años en el 27, él nació en el 89, 1889. Él escribe Ser y Tiempo con dos objetivos, ¿no? En realidad con un objetivo central, que es, como ya dijimos, reconstruir, recuperar y volver a poner en el centro de la discusión la pregunta por el ser, como primer objetivo. Pero luego, cuando comienza ese libro, él dice, bueno, no se puede avanzar en una pregunta clara, en una comprensión completa sobre la pregunta por el ser, si no hacemos previamente una ontología del hombre que se pregunta por el ser, ¿no? El hombre que se pregunta por el ser es el Dasein, ¿no? Es una palabra muy cara al Heidegger y al pensamiento heideggeriano. Es una palabra muy cara, es una palabra que por lo general no se traduce porque es una palabra que es intraducible, ahora vamos a ver qué quiere decir. Pero bueno, él comienza el libro diciendo, necesitamos recuperar la pregunta por el ser, ¿no? Y ya habíamos dicho, no sé si, yo sigo hablando, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Hola Guido, veo que has llegado, bienvenido, buenas noches, qué bueno verte. Guido nos ha acompañado. Buenas noches, Diego, y buenas noches a todos. Me alegro haber llegado, aunque sea tarde. Un gusto. Bienvenido. Aprovecho a saludar que yo recién me uno a ustedes. Un gusto, los estoy haciendo por YouTube. Te quería comentar, decían, ¿está bien decir que el Dasein es el ser ahí? Sí, de hecho, Dasein quiere decir ser ahí, ¿no? Da quiere decir ahí y Sein quiere decir el ser y significaría, digamos, el ser que está ahí. Lo cierto es que la traducción que se le da por lo general a Dasein, más allá de que literalmente significa ser ahí, es ser en el mundo, ¿no? Y cuando se pone la palabra ser en el mundo se suele poner con guioncitos y no separado, porque el guioncito quiere mostrar una suerte de continuidad entre las palabras. No es que hay un ser que está no es que hay un ser y luego hay un mundo y el ser se encuentra en el mundo. Dasein Sí. es, por definición, un ser que está ya en el mundo. Esto es importante porque esto es uno de los quiebres más fuertes que tiene Heidegger con la filosofía. Piensen que antes de Heidegger, ¿quién fue el autor que definió el sujeto? El más importante de la modernidad que define el sujeto es Descartes, ¿no? René Descartes. Y él plantea la dualidad sujeto-objeto, la plantea Descartes con el inicio de la modernidad. Ustedes no sé si saben, les cuento, Descartes es el pensador que inaugura el pensamiento moderno en el siglo XVI, se lo conoce como el padre de la modernidad, es un autor muy interesante y al que la historia del pensamiento le debe mucho porque fue muy valiente en lo que hizo.
Luego uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las consecuencias y las conclusiones a las que llegó. Pero Descartes es el primer pensador. Ustedes piensen que la filosofía en términos generales se divide en 3 etapas, ¿no? El pensamiento griego, el pensamiento clásico, la filosofía antigua, que se compone por la filosofía griega y la filosofía romana. Luego tenemos 1000 años de medioevo, en el cual toda la historia del pensamiento, todo el pensamiento occidental, el arte, la política, la cultura, etcétera, está todo determinado y digitado por la Iglesia Católica, bajo el influjo de la Iglesia Católica. Y luego el periodo que se conoce como filosofía moderna, ¿no? Que quien inaugura la filosofía moderna es Descartes. Ahí Marcela pregunta cómo se llama el libro de Heidegger. El libro del que estamos hablando se llama Ser y Tiempo, ¿no? El ser y el tiempo. Es un libro de 1927 y como dijimos, capaz que no estabas, les recomiendo la traducción de Jorge Eduardo Rivera, que es un chileno. Hay 2 traducciones. La de Gauss, que la de Gauss no la lean lo que quieran, ¿no? Este es mi consejo. La de Gauss no la lean porque es muy críptica, muy difícil, muy inaccesible. Y luego está la de Rivera, que es la que para mí tienen que trabajar. Yo hice mi tesis sobre Heidegger y primero empecé a leer el libro de Rivera, de Gauss, leí la mitad del libro, no entendí nada, o entendí muy poco, y luego me llegó la traducción de Rivera, y la traducción de Rivera es mucho más amable, ¿no? Siempre hablando de un pensador que es muy complejo. Pero bueno, ese es Ser y Tiempo, la traducción de Rivera del 27. Bueno, ¿y por qué traemos a Descartes? Porque Descartes es el primer pensador que después de toda pienso que la Iglesia Católica venía con la Inquisición, venía con la discusión contra Galileo, venía contra la Inquisición, como si fuera poco, la determinación de todos los gobiernos prácticamente de Europa, y viene Descartes, que era un creyente, que era amigo además del obispo de Francia, y plantea en el primer libro que le escribe, que son el discurso del método, y luego escribe las meditaciones metafísicas, él dice: yo no me voy a regir por ninguna autoridad que no sea la razón. Esto a un moderno como nosotros le puede parecer una cosa casi autoevidente, pero para un sujeto como Descartes en ese momento, donde las verdades estaban determinadas por las verdades religiosas y por las verdades de fe, decir mi autoridad va a ser la razón era prácticamente arriesgado. De hecho, es tan arriesgado que Descartes, mismo notándolo, le dedica su libro a los obispos, ¿no? Diciéndole: bueno, este libro es un homenaje para ustedes, para defender la Santa Iglesia, etc. Pero en ese libro, ¿qué hace Descartes? Dice justamente eso: bueno, yo no me voy a guiar por ninguna autoridad que no sea la de mi propia razón, la autoridad de la razón. Y empieza a deconstruir cosas, ¿no? Y llega, las meditaciones metafísicas yo se las recomiendo, son 6 meditaciones, son todas muy cortitas, cada una de esas 6 meditaciones está escrita en una noche. Descartes empieza la primera meditación diciendo: bueno, llegando ya a una edad suficiente, donde ya no sé si tengo tanta más edad para vivir, me tengo que poner a pensar cuáles de las cosas que yo conozco son ciertas, ¿no? Son indudablemente ciertas. Yo hay muchas cosas que creo que conozco, al estilo de Sócrates, ¿no? Yo hay muchas cosas que creo que conozco, pero necesito saber si esas cosas que yo creo conocer son indudablemente ciertas. Se va a una cabaña, deja su trabajo, se va a una cabaña y se pone a meditar, ¿no? Y en estas meditaciones va deconstruyendo todo lo que él cree conocer en un juego de... Él además era un buen escritor, en términos de... Era un escritor muy ameno, así que muy lindo leerlo. Pero va desconstruyendo todo hasta que llega, luego les spoileo la segunda meditación, llega a la conclusión de que la famosa frase de Descartes, ¿no? Del cartesianismo, el inicio de la modernidad. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Y con esa descripción Descartes inaugura de alguna forma lo que luego se va a conocer como la dualidad entre el sujeto y el objeto, ¿no? Hay un sujeto, este sujeto se justifica en sí mismo, es el yo, y este sujeto se enfrenta a objetos. Entre el sujeto y el objeto hay una representación que el sujeto se da del objeto, ¿no? Pero lo cierto es que hay un sujeto y que hay un objeto. ¿Se va siguiendo hasta ahí? Bien. Luego... Qué pena, Diego. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, que no te alcancé a escuchar? La frase con la que Descartes inaugura, si se quiere, el pensamiento moderno, la frase más importante del cartesianismo. En realidad lo importante del cartesianismo no, me voy a desmentir, no es la frase en sí misma, sino todo el preámbulo que esa frase hace. Porque leyendo la primera meditación, primero lo que deconstruye es el conocimiento a través de los sentidos.
luego deconstruirá el conocimiento a través de las formas, luego deconstruirá el pensamiento incluso a través de la matemática. Descartes va a llegar a un punto en la primera meditación que se va a preguntar, ¿y cómo yo sé que no estoy soñando? ¿No? Él dice, bueno, ¿qué es lo que sé? Bueno, sé que por lo menos estoy acá, estoy en esta mesa, estoy escribiendo esto, estoy al lado del fuego, estoy tomando un té. Y después dice, ¿y cómo sé que no estoy soñando? Yo he tenido sueños que me han parecido tan reales como esto que ahora me parece que es real. Y si yo no tengo la capacidad de poder separar, de poder definir 100% seguro de que esto no es un sueño, la posibilidad de que esto sea un sueño y de que todo lo que yo estoy conociendo no esté sucediendo, y que yo no sea Descartes, que yo no sea francés, etcétera, puede ser real, ¿no? Y luego, avanzando un poquito más, desarrolla la hipótesis del genio maligno, ¿no? La hipótesis del genio maligno, yo no sé si han tenido oportunidad de ver Matrix, la película Matrix. Matrix es una película filosóficamente imperdible. Es una película, a uno puede gustarle o no gustarle ese tipo de película, pero en términos filosóficos desarrolla perfectamente la teoría del genio maligno. Esto es, vos sos un cerebro en el cual un dios más poderoso que vos. El genio maligno es básicamente la hipótesis de un dios malo, ¿no? Hay un dios que te quiere hacer engañar, y que el dios lo que hace es que cuando vos sumás 2 más 2 y crees que es 4, en realidad es 5, pero el dios te hace engañar permanentemente. Vos crees que sos un ser humano que estás en la Tierra, pero en realidad sos un cerebro que está en una cubeta, creyendo que sos un ser humano que está en la Tierra. Y Descartes dice, esa posibilidad puede ser real. Yo no creo que sea real, dice Descartes, porque yo creo que Dios es bueno. Ahora, lo cierto es que puede ser real esa posibilidad. Y si esa posibilidad es real, nada de lo que yo conozco, no existe el conocimiento. Así termina la primera meditación. Y en la segunda... ¿De sí, quién Diana. es esa teoría del genio maligno? ¿De quién la creó? Descartes. Ok, se le atribuye a Descartes. René Descartes. Sí, no, de hecho él la escribe en la primera meditación. La primera meditación termina con el genio maligno. Y como en esa meditación él no puede estar seguro de que no existe este genio, entonces dice, bueno, yo no tengo ningún conocimiento. Y la segunda... ¿En qué libro se postula? En las meditaciones metafísicas. Ok. Esas meditaciones son 6 meditaciones, cada meditación tiene 4 o 5 páginas, son excelentes, sobre todo las primeras 2, ¿no? Porque en las últimas 2 él se dedica a justificar la existencia de Dios. De una forma ahí medio a uno tiene gusto poco, ¿no? Pero en la segunda meditación, cuando empieza, luego de la posibilidad del genio maligno, dice, bueno, yo asumo que el genio existe. Ahora, yo soy un cerebro en una cubeta, sea una persona que está siendo engañada o esté durmiendo, hay algo de lo que sí estoy seguro y que ni siquiera el genio me puede engañar. Y esto es que yo estoy pensando. A lo mejor estoy pensando mal, a lo mejor estoy pensando engañadamente, a lo mejor sumo 2 más 2 y creo que es 4, pero es 5. Ahora, lo cierto es que yo estoy pensando. Por lo tanto, surge la famosa frase de Descartes de la que había preguntado a Evelyn recién, que es, por lo tanto pienso, lo primero que hago es pensar, y como pienso existo, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo. Disculpame, Diego. Sí, Valentina. Podríamos decir que, o se podría decir, la estoy leyendo con los chicos de la escuela, y bueno, Descartes lo que persigue es el método matemático, ¿no? Quiere el método matemático para la filosofía, que ese pienso luego existo es un axioma filosófico. No porque Descartes no lo plantea como un lugar desde el cual parte para justificar su filosofía, es el lugar al cual él llega. No, claro. Es la conclusión. Sí. Yo te diría más bien al revés. Si uno piensa en los silogismos de Aristóteles, ¿no? Ahí está. Perdón. Sí. Podríamos mutear los micrófonos porque hay un perro ahí que no deja escuchar bien, por favor. Ahí está. No, yo tengo una incomodidad. Ay, disculpe, creo que iba a responder la pregunta, ¿verdad? Déjame que respondo 2 segunditos y ya te doy, Diana. Lo que yo creo que uno tiene que tomar este pienso luego existe más como una conclusión de un silogismo categórico que una premisa, ¿no? Porque Descartes llega a esta conclusión luego de un montón de premisas que él toma como válidas. No es el lugar de cuál parte, sino que es el lugar al cual él llega. Ahora sí, Diana. Yo creo que estoy un poco, siempre que he escuchado eso de pienso y luego existo, se me ha hecho un poco, no estoy de acuerdo, porque creo que primero debemos existir y luego ya pensar, porque si no existimos, ¿cómo vamos a pensar?
Entonces, como que primero creo que tiene que ver la materia antes es como que te brincas un paso, ¿no? Primero tienes que existir, que tener un cuerpo para poder vivir, ¿no? O sea, tienes que tener órganos, tienes que existir para luego pensar. Se me hace muy contradictorio de parte de Descartes. O sea, no sé si en verdad lo entiendo o usted qué piensa. Siempre escucho esa frase y digo, no, es que está mal Descartes, porque está pensando y luego existo, pero, o sea, ¿cómo? Entonces si no existe, entonces ¿cómo piensa? Lo primero debes de existir, de tener cuerpo, de tener materia, para luego pensar, o sea, porque él lo pone al revés. Yo, bueno, según mi filosofía personal, para mí es eso. Está bien. De todas formas, para mí hay un error de interpretación de la frase en términos gramaticales. Porque él no quiere decir, Sí, primero pienso eso. y después existo. El luego en Descartes... Nicolás, ¿querés decir algo? Sí, exactamente eso quería responder. Era como ese luego no es de después, sino que es como tú lo dijiste, ya que pienso, entonces, o luego, por esta razón existo. O sea, es como la validación de la existencia, más no es como que sea un paso así como lo decía Ángela, creo, que es como numérico, ¿no? O sea, 1 pienso y 2 existe. Ya estoy entendiendo. El 1 valida el otro. Se podría decir pienso, por lo tanto existo. Sí, porque ya ahí creo que cambia como el sentido, porque si dice luego es como decir después, es como primero pienso y después existe. Entonces creo que si lo ponemos por ese lado ya como que toma sentido la frase. Tal cual, así es, ahí como dijo Guido, como dijo Nicolás y como escribió también Martínez, es un por lo tanto, en realidad fíjate que si vos lo pensás en términos temporales, el existir está primero, porque en realidad si vos pensás y por lo tanto existís, el existir es la condición previa de tu pensamiento. Pero lo que quiere decir Descartes justamente es, la prueba de que existo es que pienso, ¿no? Yo pienso, entonces, por lo tanto, a partir de esto, no a partir de esto en términos temporales, sino esto, pienso, por lo tanto existo. Ahí Nicolás me parece que lo explicó incluso. Ok, ya entiendo. Bueno, ahora, que en realidad la frase Descartes la escribe en latín en las meditaciones metafísicas. No la escribe toda la meditación en francés, pero la frase la escribe en latín y la frase es cogito ergo sum, y ergo es la palabra que ahí estábamos discutiendo, ¿no? Ergo que querría decir por lo tanto. A partir de esta Descartes es un pensador para hacer unas charlas más, porque es re interesante. Aparte, es muy lindo de leerlo. Vos, Valentina, sos profe, veo que me dijiste recién ahí que estabas hablando con tu... ¿Sos profe de filosofía? De filosofía a nivel secundario, sí, y me encanta leer meditaciones metafísicas con los chicos y las chicas y no me canso porque bueno, todo también es como poético, ¿no? Uno se embeleza con las palabras, es muy amigable, les gusta. Sí, yo también soy profe secundario y también leo siempre las meditaciones, y yo lo que hago es leer las meditaciones, la primera y la segunda, y después en la otra clase vemos Matrix, porque me parece que Matrix es la expresión cinematográfica del cartesianismo. Bueno, te voy a robar la idea. Sí, es una linda película. Aparte de las generaciones nuevas, estos chicos, los chicos de secundario son de 16, 17, no conocen Matrix, es muy loco, ¿no? Para nosotros, por lo menos para mi generación, fue una película muy bisagra, y estas nuevas generaciones no, están en otro... Yo sí lo conozco y me encanta, o sea, me fascina demasiado, y ya fui a ver la última película y la amo, en verdad. Diana, para los que no saben, es una estudiante de filosofía Diana, ¿de México o de Colombia? De México, ¿cierto? De México. De México, 17 años tiene, está empezando la licenciatura en filosofía. Así que va a tomar todas las postas nuestras. Qué lindo. Sí. Bueno, la cosa que... Gracias. Vamos, tampoco no quiero que se nos haga muy largo porque bueno, es muy lunes. La cosa es que Descartes, a partir de estas meditaciones metafísicas, genera una suerte de construcción moderna del sujeto, ¿no? El sujeto, a partir de Descartes, va a ser este sujeto que se enfrenta a un objeto. Entonces vamos a tener en la ontología del sujeto un objeto, ¿no? Un sujeto, y va a haber un objeto. Y entre el objeto y el sujeto va a haber una barrera que va a ser la representación que ese sujeto hace del objeto. ¿La representación capta la verdad del objeto? No necesariamente. Capta la representación. Hay elementos que en esa representación serán equivocados y otros que serán correctos. Lo cierto es que plantea una dualidad.
Por una parte un sujeto, por otra parte un objeto. Esta dualidad, luego, ustedes piensan que después de Descartes vienen pensadores con la furia, con la fuerza, con la dimensión de Kant, de Hegel, de Schopenhauer, todos ellos alemanes, además, paradójicamente, que todos van siguiendo esta distinción, mal que mal, con alguna modificación, entre la dualidad entre sujeto y objeto. Hasta que llega Heidegger, y Heidegger dice, es imposible pensar el sujeto por una parte y al objeto por otra parte como si fueran dos universos que luego tienen que juntarse o interpretarse o mezclarse o mixarse. El Dasein de Heidegger, que quiere decir, como bien decía Valentina, ser ahí, el ahí del ser, el ahí del ser que ese sujeto es, ¿cierto? Que ese ente, que es un hombre, es. El Dasein es un ser en el mundo, ¿no? Es un ser que ya de por sí está en el mundo. No tenemos previamente un sujeto, luego un mundo y ese sujeto arrojado a ese mundo. Tenemos un sujeto que de por sí está habitando ese mundo. Por lo tanto, el mundo del ser en el mundo es tan constitutivo del Dasein como el ser. ¿Se entiende? ¿Sí? Es fundamental en Heidegger esto porque cambia la perspectiva de cómo se trata un sujeto. Heidegger nos va a decir muchas cosas. Primero nos va a decir, nos cagaron con la historia de la filosofía, nos engañaron, estamos viviendo bajo las reglas de la racionalidad y nos hicieron creer que la racionalidad es una cosa, es un axioma incuestionable, cuando la racionalidad es una forma de acceder a la realidad y encima es una forma equivocada, va a decir Heidegger en términos muy generales. Ahora, todas las cosas que va desmenuzando va a decir, bueno, es imposible pensar un sujeto por fuera de su vida fáctica, ¿no? Guido nació no lo voy a poner Guido porque no sé dónde nació. Yo nací en Córdoba en el 82 y no soy el mismo ser, no soy el mismo Dasein que se haría si hubiera nacido en Arabia Saudita en el siglo II a.C. Naturalmente soy otro sujeto, soy otra cosa porque la coyuntura que a mí me rodea, hay un filósofo, yo no me acuerdo quién es, que dice, somos sujetos sujetados a nuestras condiciones históricas. Las condiciones históricas que nos sujetan en tantos sujetos no es que tenemos un sujeto, condiciones históricas y una relación de sujeción. Somos sujetos arrojados a esas condiciones históricas y constituidos además esencialmente por esas condiciones históricas. Esto de esencialmente es complejo en Heidegger porque Heidegger va a ser el primer pensador existencialista en este sentido. Esto es, la existencia precede a la esencia. Luego Sartre lo va a desarrollar con muchísima más fuerza en el existencialismo. Heidegger no es en términos... Heidegger es un escritor de la fenomenología, de un filósofo fenomenológico como Husserl. Sartre, en cambio, va a ser un existencialista, pero ambos tienen esta premisa, ¿no? Y piensen qué importante. La existencia precede a la esencia. Es lo que decías quizás vos, Diana, hace un ratito, ¿no? Sobre esto de pienso, luego existo. Yo primero existo y luego me construyo una esencia, ¿no? ¿Qué pensaba la escolástica anterior o la filosofía de Heidegger para atrás? Incluso con Kant, incluso con Hegel, incluso con Descartes, todos los medievales sobre todo. Que el ser humano tenía una esencia, ¿no? El ser humano nacía con una esencia. ¿Cuál es la esencia del pensamiento occidental? Va a decir Heidegger, la dijo Aristóteles hace ya 24 o 25 siglos, ¿no? Somos animales racionales. Nuestra esencia, que después nadie va a cuestionar, es que el ser humano, la humanidad de lo humano, es que nosotros somos esencialmente sujetos racionales, animales racionales. Y Heidegger va a decir, cuando nosotros creemos que somos animales racionales esencialmente, estamos diciendo que primero hay una esencia que nos constituye y después nosotros existimos. Y existimos ya presos, determinados, limitados, abrazados y englobados por esta esencia que es la de ser animales racionales. Y Heidegger va a decir, no. Nosotros primero existimos y luego, a partir de nuestras condiciones históricas, de nuestras decisiones, etcétera, y de las posibilidades que nosotros despertamos, porque la palabra posibilidad en Heidegger es muy fuerte, nos constituimos en tanto a lo que somos efectivamente. Por eso el ser en el mundo es un ser que dista, el ser en el mundo, el Dasein, es un ser que dista, es una construcción categórica que dista muchísimo de cualquier otra construcción categórica del sujeto a lo largo de toda la historia de la filosofía. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé, Guido, ¿no te gustó? No lo entendí del todo. No lo entendí bien. Bien, a ver, vamos de nuevo.
Vos fíjate, porque en la primera parte de la charla vos todavía no habías llegado. Nosotros, lo primero con lo que empecé de Heidegger es el pensador que viene y rompe toda la filosofía, ¿no? Heidegger para mí es el más poderoso de todo en términos de su capacidad intelectual, pero es un pensador que no solo genera un paradigma nuevo, sino que el paradigma que genera le permite interpretar la filosofía, determinar la filosofía posterior a él, pero aparte reinterpretar toda la filosofía anterior. Y Heidegger dice que esto ya lo decía Nietzsche también, vos en los cursos de Nietzsche ya lo vimos, que decía, el pensamiento occidental, filosofía y metafísica son todos sinónimos, ¿no? Para Heidegger. O sea que cuando yo digo, hablando de Heidegger, pensamiento occidental, filosofía o metafísica, nos referimos a lo mismo. ¿Y qué es eso mismo a lo que nos referimos? Es el pensamiento que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de Occidente, desde Platón hasta hoy. Para Heidegger, no hay un pensamiento occidental en una época, después otro pensamiento occidental, después un pensamiento occidental distinto en otra época, sino que para Heidegger lo que hay es platonismo a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental, ¿no? Y ese platonismo desenvuelto es lo que él llama la metafísica. Ese platonismo sentó y determinó ciertos parámetros de la historia de la filosofía. Uno de ellos, ¿cuál fue? Esto, la esencia del sujeto. El sujeto, aunque nosotros no lo hayamos ni cuestionado ni reafirmado posteriormente a lo largo de la historia, la filosofía asume hasta Heidegger que el sujeto tiene una esencia que lo define como sujeto, ¿no? El ser humano tiene una esencia de ser humano. Hoy me parece que en esta modernidad tan disruptiva en la que vivimos nosotros y tan maleable, tan dinámica, tan etcétera, estas consideraciones quizás nos resultan más a la mano. Esto de que no tenemos una esencia que nos define. Ahora, pensá que en los 1000 años de medioevo, en toda la filosofía griega y romana antigua, y en los primeros pensadores europeos de la filosofía occidental, el sujeto tenía por definición una esencia, ¿no? Se asumía que todos nosotros éramos hombres y mujeres, porque participamos en la esencia, porque teníamos al nacer la esencia de ser hombre o mujer. Esta esencia era el ser en sí de nosotros, digamos, no el noumeno kantiano. Nosotros somos hombres. Kant, ¿por qué te diré que vos sos un hombre? Kant te diré que vos sos un hombre porque en realidad si yo a vos te saco todos los atributos de Guido que tenés, tu edad, tu estructura física, tus elecciones, etc., tu color, tu peso, tu altura, tu anchura, lo que me va a quedar es la esencia de un hombre, ¿no? Luego ese hombre va a ser Guido. Descartes pensaba de alguna forma lo mismo cuando creía que el ser era... Descartes no se lo dice mucho porque en realidad no es lo fuerte de él, pero Descartes es un pensador religioso y él termina creyendo, las últimas 4 meditaciones metafísicas las usa para justificar la existencia de Dios, ¿no? Él dice, por ejemplo, en una de ellas, yo soy un sujeto finito, al revés, yo soy un sujeto imperfecto y todo lo que conozco es imperfecto, no existe nada perfecto que yo conozca en el mundo. Ahora bien, ¿cómo tengo la idea de perfección en la cabeza? Ah, me la puso Dios, dice. Si no existiera Dios, que es perfecto, yo no podría tener la idea de perfección en la cabeza. Un paréntesis que nada que ver. Ahora bien, toda la filosofía previa a Descartes, previa a Heidegger, asumía que el sujeto tenía una esencia en cuanto sujeto, ¿no? Vos no eras una tabula rasa, sino que vos eras ya cuando nacías, venías acompañado de tu esencia de ser humano. Heidegger lo que va a decir es, eso no es así, digamos, ¿no? Nosotros primero existimos, primero nacemos en el mundo y no nacemos en cualquier mundo, nacemos en el mundo específico en el que nacemos. Heidegger no nació en Italia en el siglo IV, Heidegger nació en Alemania en el siglo XIX. Yo nací en Córdoba en el siglo XX. Mi hija nació en Córdoba en el siglo XXI, ¿no? Esas determinaciones con esas coyunturas, pero aparte no solo en el lugar, en qué familia naciste, cuáles fueron las inclinaciones con las que al nacer te rodearon, etc., van determinando toda la construcción que luego de existir te van formando, ¿no? No hay algo con lo que vos vengas de fábrica, no tenés una esencia de fábrica, la esencia la construís luego. ¿Por qué todos somos más o menos iguales? Y porque vivimos más o menos en la misma época histórica, diría Heidegger. Si viviéramos en épocas históricas distintas, la esencia de ser humano que tengo yo, con la que tiene un egipcio del siglo V a.C., seguramente va a haber puntos en los cuales no nos vamos a encontrar en nada. ¿Por qué los dos somos seres humanos? ¿Cuál es lo que lo junta a él y a mí? La filosofía previa a Heidegger te va a decir que los dos son animales racionales, ¿no? La esencia del ser humano es ser un animal racional. Heidegger te va a decir
el ser un animal racional como categoría esencial es una construcción de Platón y de Aristóteles. No es necesariamente eso va a ser lo que va a determinar la esencia de cada uno de nosotros, porque lo cierto es que nosotros, y ahí nos metemos ya más en Ser y Tiempo, sobre todo en el final de Ser y Tiempo, nosotros no somos realidad, nosotros somos posibilidad, va a decir Heidegger. No sé si te quedó un poquito más claro, Guido, o te quedó más inclaro todavía. Sí, entendí mucho mejor. O sea, para ser sintético, un poco burdo y de acuerdo a las ciencias naturales, nosotros somos en esencia lo que traemos al nacer, somos humanos y nos va modelando o vamos modelándonos consciente o inconscientemente de acuerdo al medio ambiente, llámese época, lugar, cultura, familia, donde te tocó, vamos siendo. Ese es el concepto que tengo y bueno, ahí se me hace un poquito de lío entre ser esencialmente, o sea, estoy más de acuerdo con con la parte del platonismo, hasta Heidegger. No entiendo bien cómo Heidegger da vuelta a eso o dice algo diferente. Te planteo este ejemplo, a lo mejor ahí se sirve para aclarar un poco. Yo nací en Córdoba en el 82, ¿no? Imagínate que yo en vez de haber nacido en Córdoba en el 82, hubiera nacido en el Congo en el 82 también, pero que en vez de haber, que yo nací, que apenas nací me criaron una no sé cómo se dice, una manada de monos, no, manada de monos no, es una barbaridad, una sociedad de monos, tampoco se debe decir así, pero un grupo de monos, digamos, un colectivo de monos y me criaron como un mono, como si fuera Tarzán. La hipótesis de Tarzán, pero después sin llegar a la sociedad, ¿no? Sin sociabilizarse. Y yo no aprendí a hablar el lenguaje humano, aprendí lo simbólico que tienen estos animales, viví como ellos, crecí como ellos y morí como ellos. ¿Yo qué sería? ¿Hay una parte de mi esencia que yo debería traer como humano que me hace ser un humano viviendo entre monos? ¿O sería simplemente un mono viviendo entre monos? Como pregunta. Para pensar, digo. La verdad que no lo sé, no sé contestarte eso, lo que sí sé que genéticamente somos humanos. Bueno, puede ser. Serías humano. Claro. Yo creo que ante esa pregunta sería como pues que tú eres un mono entre monos, pero sí, o sea, me quedó sonando mucho eso que dijiste, Diego, de que Heidegger dice, bueno, que, o sea, rompe el molde diciendo que no tenemos esencia, ¿no? Eso te entendí. Pero yo creería que sí, o sea, esencia dentro de las habilidades, digamos que innatas que tenemos. La habilidad para desarrollar el habla, la habilidad, o sea, digamos, sí, está, digamos, comprobado con los monos, el ejemplo que hasta cierto punto, si los educas igual que a un humano, responden igual. No recuerdo si es como hasta el año, algo así. Esos experimentos lo han hecho. Y el caso es que hay un punto donde el mono se queda, obviamente porque pues la evolución no le ha dado las herramientas en su, digamos que en su serie, en su proceso cognitivo para llegar a pues digamos, articular palabras, frases y pues para hacer lo que hace un humano, ¿no? En ese sentido yo diría que sí hay o sea, sí hay una esencia. La parte que dijiste de esencia racional sí me parece pues acertadísima, nunca lo había pensado como así, tan simple, ¿no? No hay una esencia racional, porque hay otro, no sé, yo creo que siempre nos dividimos como entre el racional y el sentir, ¿no? El emocional, tal vez. Esa parte yo creo que es la que no se ha explorado, la que como que hasta ahora, por eso todos estamos, o bueno, no sé, estas generaciones nuevas, lo que yo veo, de la que pertenezco y de las que vienen ahí como para abajo, las más nuevas, yo veo que es como que se ha desarrollado más ese sentir, entonces todos están más tristes con la vida. Yo pienso que nosotros somos al nacer, y todos los animales en el mundo, somos al nacer el resultado de la evolución de nuestra especie. De acuerdo a la época, lugar
y entorno en que nos criamos, vamos a tener tales o cuales características diferentes a otros entornos, a otros seres de la misma especie que se han criado en otro entorno, en otra época y bla, 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 bla. Entonces, eso es lo que yo tengo en la cabeza. No sé si se adapta a lo que al platonismo, y Heidegger no sé cuál es la diferencia que quiere marcar con eso. Eso no, es lo que no me queda claro. Bueno, bien. Valentina, sí. Sí, estaba escuchando porque en ese, bueno, hay varias cosas que me surgen, ¿no? Que por un lado, Guido, si tenemos, no sé si igual sea tan contrapuesto, el tema es que la racionalidad parece que nos llevó, ¿no?, a una evolución, y en esto yo me hago más nietzscheana y pienso más en Heidegger, digo, sí, hay algo tan limitado en la razón, que si bien es una característica nuestra y de otros animales, no nos sirvió para habitar en el mundo. Y Heidegger habla, creo, porque no leí tanto, digo esto, pero de un estar siendo, que vos decís el ser es posibilidad, en ese estar siendo siempre es como que se va acabando la totalidad, siempre se va en el momento, en ese aquí, en esa hora, se va acabando con una cuota de racionalidad, creería yo, igual, pero se va acabando y se constituye el ser existente en lo que es, en Guido o en lo que sea cada persona, ¿no? Algo así lo entiendo. El ser el ser humano en Heidegger es un ente más en la totalidad, él habla de totalidad de la que forma parte. No hay un enfrentamiento, como decías, Guido, ¿no? Entiendo eso, cartesiano, entre lo que es, o hegeliano también, ¿no? Lo que es naturaleza o objeto de conocimiento y sujeto. No hay esa decisión. Sí, por supuesto. De todas formas, yo también creo ahí pensando en lo que capaz que yo lo expresé mal al principio. Este hecho de que el ser para Heidegger no tenga esencia, no busca que el ser humano, digo, no lo busca equiparar al resto de los entes. Para Heidegger, el ser humano es el más importante de todos los entes que existen, porque es el único de todos los entes que, que puede pensar en el ser, ¿no? Y si el ser humano no estuviera para pensar en el ser no tendría ninguna forma de llegar hasta el mundo, diría Heidegger, ¿no? Piensen que, y también dije otra cosa que a lo mejor no fui claro, no es que el ser humano no tiene esencia, lo que no tiene el ser humano es una esencia definida a priori. Esto es, el ser humano construye luego su esencia. Heidegger va a decir, la esencia del ser humano es poder ser, ser, no es acabado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca Heidegger con esta discusión? Busca darte libertad. Busca darte a vos, a mí, a todos nos busca dar libertad, que luego Sartre les lleva a la mierda, porque les lleva al extremo. Pero Heidegger lo que dice, claro, lo que dice es, si vos tenés una esencia definida que te preconcibe como ser humano, esa esencia definida esencialmente te define. Y si esa esencia no es posibilidad, entonces la libertad que vos tenés tiene muy poco lugar para moverse, ¿no? Y por otra parte, volviendo al principio de la discusión, ¿por qué yo te escuchaba vos hace un ratito y pensaba, dos cosas tengo para decir. Primero, ¿por qué nosotros creemos que tenemos una esencia en ese sentido? Y me parece que es una herencia muy platónica y muy marcada, porque yo no sé si ustedes saben, pero Platón sostenía que había un mundo de las ideas y un mundo en el que nosotros vivimos, de los fenómenos. El mundo de las ideas era habitado por las ideas puras y el mundo de los fenómenos era habitado por todos nosotros, ¿no? Por la materia, por el cambio. Platón desarrolla esta dualidad ontológica, esta dualidad de mundos, para hermanar a Heráclito y a Parménides, ¿no? Acuérdense, capaz que no lo saben, pero Heráclito decía, todo cambia, ¿no? Todo fluye, nada permanece igual a sí mismo. Lo único constante es el cambio, no es una frase de Heráclito, pero se la podemos atribuir. Panta rey, ¿no? Todo fluye. Todo el tiempo todo está fluyendo, nada es igual a sí mismo nunca, no se puede entrar dos veces en el mismo río, ¿no? Y Parménides, por otra parte, de la misma época, en la misma época decía, el ser es absoluto, no cambia, no tiene lugares vacíos, es una esfera redonda, es pleno. El ser existe y el no ser no existe, ¿no? Y las dos versiones históricas, las dos versiones filosóficas
a Platón y a todos los posteriores a ellos, la tomaban como cierta, porque es tan consistente las dos cosas. La verdad no puede cambiar. Si la verdad cambia, entonces no es verdad, porque la verdad tiene que ser una verdad que sea igual a sí misma siempre. La condición de la verdad es que se mantenga igual a sí misma, para los griegos, ¿no? Entonces decía, bueno, Parménides tiene razón, la verdad no puede cambiar. La verdad tiene que ser algo igual, idéntica a sí misma en todo tiempo y lugar, a histórica, a geográfica, etc. Y Heráclito, por otra parte, te decía todo cambia. Y vos veías un mundo en el cual era cierto lo que decía Heráclito, porque todo cambiaba, pero si vos querías sostener una idea de verdad de la forma en la que Platón y Sócrates querían sostener, tenías que decir que Parménides tenía razón. Entonces, ¿qué hace Platón? Desarma los mundos, ¿no? Le da un mundo para Parménides y le da un mundo a Heráclito. El mundo del cambio, el mundo imperfecto, el mundo de lo que se corrompe, donde nosotros vivimos, es el mundo del cambio, el mundo de Heráclito. Y el mundo de las ideas es el mundo de Parménides, ¿no? Donde ahí todo es idéntico a sí mismo, es eterno, es inmaculado, no cambia, etc. En ese mundo de las ideas, y en función de esa dualidad de mundos, Platón te va a decir, ¿por qué yo veo un árbol que es un pino, después veo un roble, después veo un espinillo, y después veo un ombú, y sé que todos son árboles, si todos son distintos? No hay en el mundo ningún árbol igual a otro árbol. Y aún así yo veo todos los árboles y sé que todos son árboles. ¿Por qué? Platón va a decir, porque todos esos árboles participan de la idea de árbol del mundo de las ideas, ¿no? Todos nosotros somos seres humanos, porque si yo no soy igual ni a vos, Guido, ni a vos, Valentina, ni a Diana, ni a nadie es igual a mí, y aún así todos somos seres humanos. ¿Por qué? Porque participamos de la esencia de la idea de ser humano. Vos fíjate que ya desde ese momento, y desde una teoría muy cuestionable, en términos modernos muy cuestionable, muy poco probable que exista el mundo de las ideas que decía Platón en los términos en los que Platón lo decía, o por lo menos yo no lo creo. Pero fíjate que ya desde ese momento nosotros venimos creyendo que hay algo que tiene que estar en el sustrato de lo que es el ser humano, ¿no? Esto que Heidegger llama, bien llamado, la esencia, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una esencia. Otros filósofos, otros pensadores, la religión, han desarrollado esa esencia y esa manifestación y evolución y adaptación de la esencia en un montón de términos, pero todos de alguna forma asumimos que hay algo que nos construye como seres humanos. Y Heidegger va a decir, no que no tenemos esencia, sino que nuestra esencia es todas las posibilidades que nosotros tenemos de construirnos a nosotros mismos. Por dos cosas. Primero, porque en su sistema filosófico es una conclusión a la que él llega, pero segundo, porque el ámbito de la libertad solo existe si la esencia a vos no te determina. Y en cuanto esa esencia a vos no te determina, sos libre para elegir las cosas que vos podés construir de vos mismo, ¿no? Hay una cosa, capaz que no se entendió ahora, no sé si, porque veo que Guido me mira raro, pero hay una, y con esto cierro, hay un desarrollo en uno de los capítulos del ser y la nada de Heidegger, de Sartre, donde, bueno, no lo voy a decir porque va a ser muy largo, pero donde desarrolla al extremo esta posibilidad, lo vamos a charlar la semana que viene, donde desarrolla al extremo esta posibilidad. Entonces, Heidegger, para cerrar esta idea de Dasein, y después opinen lo que quieran, plantea que el ser en el mundo es un ser que está ligado constitutivamente a su mundo. El mundo lo constituye en tanto el ser que ese ser es. O sea, el mundo no es algo distinto del ser hombre, o sea, del ser que el hombre es, dice Heidegger. Yo lo digo así porque Heidegger lo dice así, no es para entreverarnos. Heidegger dice, el hombre es un ser, pero que es un ser que es hombre, ¿no? La piedra es un ser que está haciendo ser piedra. Por eso Heidegger dice, el hombre, o mejor dicho, el ser que el hombre es un ser que está constitutivamente definido por este mundo. Y al mismo tiempo, la esencia de este ser que el hombre es, no es una esencia predefinida por ser hombre, sino que es una esencia que se construye a partir de todas las posibilidades que este ser, que el hombre es, tiene una vez que ha sido arrojado a este mundo y no a otro mundo, ¿no? Porque por una parte, el mundo al que somos arrojados nos constituye en tanto a ser, al ser que el hombre que nosotros somos. Pero por otra parte, el estar arrojados a este mundo, el mundo que nos constituye, nos permite el abanico de posibilidades que el ser que nosotros somos tiene en tanto ser en este mundo. ¿Se entiende o fue un quilombo? Guido. Ahora fue mucho más claro. Bien ahí.
Sí, yo también me entendí. Bien, perfecto. Porque es un tema central en Heidegger el tema de la posibilidad, ¿no? Porque nosotros estamos arrojados a nuestras posibilidades, va a decir Heidegger. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero en el ser y el tiempo, en el libro El ser y el tiempo, tiene, básicamente, hay muchos elementos. Yo de nuevo se los recomiendo de verdad con muchísima fuerza. Yo sí creo que es un libro que el cual hay muchos libros que uno no tiene que morirse para mí sin haber leído. Este sin duda es uno de ellos. Pero bueno, él termina con esta idea del ser para la muerte, ¿no? Porque él va a decir, bueno, si ya fuimos avanzando con esto de que el ser humano es posibilidad, Heidegger va a decir, yo como ser en el mundo, como Dasein que soy, habito este mundo y soy un sujeto abierto a posibilidades. Algunas de mis posibilidades van a realizarse. La gran inmensa mayoría de mis posibilidades no se van a realizar. Yo me recibí de filósofo, de licenciado en filosofía, pero no me recibí de albañil, de arquitecto, no me recibí de médico, no me recibí de abogado, no me recibí de maestro de primaria. Yo tengo una hija, pero no tengo 3 hijos, no tengo 6 hijos, no tengo un hijo, yo tenía todas esas posibilidades. Yo estoy en pareja con Adriana, no estoy en pareja con Marcela, con Juan, con Pedro, ni con Laura. De todas las posibilidades que yo tenía, mis posibilidades se fueron colapsando en unas posibilidades específicas. Yo soy todas mis posibilidades. Y en cuanto a que mi esencia es ser todas mis posibilidades, o es, mejor dicho, ser posibilidad, es una esencia que tiene una apertura, no te diré infinita, pero tiene una apertura mucho más rica, mucho más vasta, mucho más múltiple que de lo que nos venían hablando los filósofos anteriores a Heidegger. Ahora bien, Sí, mira, dale, Nicolás. qué pena interrumpirte, No, por pero favor. es que noté una comparación muy, muy, pues, bonita, muy cósmica, un libro de Carl Sagan, pues el tipo es un físico, ¿no? Pero él precisamente describe al universo como un cono. Entonces dice, es todo posibilidades hacia el futuro y todo deviene hacia un punto, o sea, es como un gran cono y todo deviene hacia un punto fijo en el presente, porque en ese futuro hay muchas posibilidades, pero el presente continuo en el que vivimos es uno solo. Y curiosamente, digamos que hacia atrás, pues él lo vuelve a mencionar, pues yo lo tomé como, bueno, mi entender, es como en los recuerdos, muchas veces nuestros recuerdos fallan, ¿no? Entonces a veces recordamos cosas que no pasaron o cosas que sucedieron de forma diferente, entonces como que el cono vuelve y se abre como hacia el pasado, ¿no? Pues al final es imaginación, siendo la premisa que el presente es lo único que existe, pero me parece muy curioso como eso aplica inclusive para los seres humanos y para la conciencia como tal. Mira, interesante, sí. Hay un pensador que lo nombramos la reunión pasada, que se llama Philip Mailander, que tiene una teoría sobre el tiempo que es re interesante y que a lo mejor puede hermanarse un poco ahí con lo que decía. Que último después a lo mejor lo podemos charlar. Pero bueno, cierro esta idea. Diego, yo tengo una pregunta, qué pena contigo. Dime. Bueno. Yo hace un poco tiempo que había leído a Heidegger y entré con el texto de Ser y Tiempo, pero en esos momentos no recuerdo si él habla acerca de un concepto que es intersubjetividad o es Husserl, es que no recuerdo muy bien. Y cuando hablas pues del concepto también que es importante de las posibilidades que maneja Heidegger, se me vino a la mente eso, pero no estoy muy segura. A mí, así como lo decía Evelyn, la verdad que me suena más a Husserl que a Heidegger. La verdad que no lo tengo presente en Heidegger. En términos, ¿a qué te referiría o a qué te pretende referir con intersubjetividad? Regálame un segundito, ya te respondo la pregunta, pero espérame un segundito. Bueno, entonces yo cierro con la idea de la posibilidad, ¿no? Y de todas, entonces como decía Heidegger, el ser humano es un ser que es esencialmente posibilidad. De todas esas posibilidades, algunas se realizan, la gran inmensa cantidad de posibilidades no se realizan, pero hay una sola posibilidad
que es una posibilidad absolutamente certera para mí y para todos los seres humanos. La única posibilidad de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Y lo que la convierte, por lo tanto, en la única posibilidad, en tanto se mantenga en el universo de posibilidades, como real, ¿no? El ser humano es un ser humano que es absolutamente libre para hacer cualquier cosa, pero hay una posibilidad que sí o sí va a suceder, que es nuestra muerte, ¿no? A partir de esta idea, Heidegger desarrolla el concepto de que el Dasein, en realidad, ya hemos dicho que el Dasein es ser ahí, es también ser en el mundo, es también un ser que está arrojado, que eso no lo desarrollamos, pero bueno, Heidegger sí lo trabaja mucho, que es el Dasein es ser posibilidad, y ahora termina el libro de porque en realidad, no lo dije, creo que no lo dije, pero Ser y Tiempo, que trataba de ser un libro que buscaba la apertura hacia la pregunta por el ser, termina siendo un libro que trabaja sobre la analítica del Dasein, ¿no? La ontología del Dasein. No trabaja luego nunca más sobre la pregunta del ser en este libro y desarrolla todo el concepto de Dasein. Al final de ese libro, y con esta idea de que la única de todas las posibilidades que se van a realizar efectivamente, de la única que no podemos escapar además, es nuestra propia muerte, Heidegger va a tomar finalmente el concepto de Dasein como ser para la muerte, ¿no? Un ser que está destinado inevitablemente, inmanentemente a su propia muerte. Y eso nos abre dos universos, va a entender Heidegger a partir de darse cuenta de eso. Primero, la gran inmensa mayoría de los seres humanos que viven como si la muerte fuera la muerte de otra cosa y no de uno mismo, ¿no? Y por otra parte, los seres humanos que asumen que su condición de existencia es caminar inevitable e indefectiblemente hacia la muerte, hacia que la posibilidad de nuestra muerte se realice en algún momento, no hoy, no mañana, o sí hoy o mañana, pero si no la semana que viene, en un año, en 10 años, en 20 años. Y esto hace que... Sí, Valentina, ¿querías decir algo? No, es que por eso se dice se muere, ¿no? Como que se muere, no muero yo, muere el otro, muere el otro, pero yo no muero. Bueno, de hecho Heidegger usa ese mismo ejemplo que decís vos en Ser y Tiempo. Dice, uno cuando habla de la muerte nunca la asocia con uno mismo. Siempre la muerte es la muerte de otra cosa. Uno puede tener mayor o menor dolor a partir de la cercanía que tenga con ese sujeto o con esa o con ese sujeto, pero lo cierto es que la muerte siempre es algo que pareciera pasarnos de lado. Va a decir Heidegger luego sobre el final del libro, vivimos en una sociedad además que esconde la muerte y que la tapa como si fuera una cosa que no nos va a pasar a nosotros inevitablemente. Escondemos las cosas en cajones, las muertes, los velorios se celebran en lugares cerrados, alejados, los cementerios son lugares que están cerrados en sí mismos, uno tiene que ir a enfrentarse con la muerte cuando quiere para estar en ese lugar, y estamos viviendo como si la muerte no fuera nuestra. ¿Y qué pasa cuando vivimos como si nosotros fuéramos, o como si la muerte fuera la muerte de otra cosa y no de nosotros? Heidegger va a decir, somos sujetos inauténticos, ¿no? Nos volvemos seres humanos, nos volvemos Daseins que vivimos inauténticamente, porque no asumimos que nuestra condición de estar, porque después vuelve así eso, ¿no? Nosotros somos sujetos arrojados, y va a decir cuando desarrolla este concepto del ser para la muerte, somos arrojados a nuestra propia muerte. Cuando nosotros no asumimos que somos sujetos arrojados a nuestra propia muerte, vivimos de una forma inauténtica, como si la vida no fuera esta cosa que va a terminarse, y como que fuera una cosa con la que uno puede extenderse quizás en el tiempo. La diferencia entre el ser auténtico y el ser inauténtico, entre el Dasein inauténtico y el Dasein inauténtico para Heidegger, justamente es el ser que asume que es un ser para la muerte y que está arrojado hacia su propia muerte, es un ser auténtico porque reconoce la esencia, reconoce que el ser humano es posibilidad y que esas posibilidades de la muerte es la única posibilidad real, y el ser humano que vive como si la muerte fuera la muerte de otros, vive de otra forma. Pero ¿por qué uno es auténtico y otro es inauténtico? Porque no es lo mismo, va a decir Heidegger, vivir siendo consciente plenamente que te vas a morir y que después de morirte no hay nada, que vivir ignorando ese hecho fundamental. Porque cuando uno vive sin ser consciente de ese hecho fundamental, va a decir Heidegger, uno vive una vida inauténtica, habíamos dicho, pero ¿qué quiere decir inauténtica? Una vida que no tiene mayores sentidos, ¿no? Una vida que se deja pasar como se pasa el agua en un río, una vida que te fluye sin que uno se dé cuenta. Uno a lo mejor, si vive inauténticamente, se da cuenta que tiene 80 años, que está a borde de morir y que no vivió la vida como quería vivir. Las posibilidades que tenía en tanto Dasein, ser sujeto arrojado hacia posibilidades, que tenía para aprovechar en función de sus gustos, de sus placeres, de sus elecciones,
dejaron que pasaran solo como meras consideraciones más, ¿no? Como cosas que, Heidegger no lo dice, pero lo podría haber hecho perfectamente. No hay que ser un sujeto que llegue a los 70, 60 años, que se dé vuelta y mire su pasado y diga, ¿cómo mierda llegué a este lugar? Yo no quería estar en este lugar, las decisiones que tomé no son las que querían tomar, me trajo hasta aquí lo que Heidegger llama el uno, ¿no? ¿Qué es el uno? El sentido común. El menos común de todos los sentidos, dicen por ahí, pero bueno, este sentir común, esto que uno tiene que vivir de lo que, como los otros dicen que hay que vivir, que uno tiene que trabajar de lo que te dicen que hay que trabajar, uno tiene que perseguir lo que te dicen que hay que perseguir, uno tiene que amar lo que te dicen que hay que amar, etcétera, ¿no? De estas cosas que son las elecciones del uno, y no son las elecciones de uno, son las elecciones del sentido común, son las elecciones de lo que todo el mundo toma y que por eso se asume que se debe tomar, pero no son las elecciones de uno, ¿no? Foucault después trabaja esto con una fuerza, el concepto de normalidad en Foucault es maravilloso y desarrolla esta idea con mayor fuerza, pero bueno, todo esto está en Heidegger. Heidegger es, por eso a mí me parece un sujeto apasionante. Nicolás, ¿querías decir algo? Te corté. No, solo como que un personaje que sigo dice como es que no soy yo, sino es lo que hicieron de mí. Dice Alejandro Jodorowsky, un viejo loco que me encanta. No, si yo son lo que hicieron de mí. El Groucho Marx decía, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otro. En la misma línea. Bueno, y Sartre, que lo vamos a charlar la semana que viene, Sartre es una cosa maravillosa. Sartre lo que decía, tiene una frase muy linda, es muy simbólica, es muy heideggeriana, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Reconociendo dos cosas. Primero, que nosotros somos seres arrojados a un mundo determinado y que no podemos negar que ese arrojo y ese lugar en el que nos tocó por suerte nacer nos determinó en cierta forma. No es lo mismo de nuevo un cordobés del siglo XXI que un armenio del siglo II. Pero ahora, a partir de ese ser arrojado y de esa primera constitución, que ese mundo al cual el Dasein como ser en el mundo es arrojado, te constituye, luego de eso todo es libertad, va a decir Sartre. Sartre tiene una frase que es brutal. Sartre es el filósofo de la libertad absoluta. Para Sartre estamos condenados a ser libres. Tiene una frase que es muy brutal que dice, escuchen la frase porque es terrible, dice, el sujeto torturado en la sala de tortura elige libremente cuándo delatar a sus compañeros, ¿no? Que es una cosa, Sartre quiere decir, la libertad llega hasta ese lugar. O sea, la libertad es, solo somos libertad. No existe nada que en vos que no sea pura libertad, pura y absoluta libertad. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Sartre es un sujeto muy interesante, la línea de Heidegger. Pero bueno, cerrando un poco ya, me parece que el día, eso, ¿no? Me parece que cerrar con esa idea del ser para la muerte. Heidegger, todo esto que lo estuvimos charlando, del ser para la muerte, del ser como posibilidad, lo desarrolla todo en Ser y Tiempo. Luego de Ser y Tiempo, Heidegger deja de hablar del Dasein con la fuerza y con la premura, con lo que hace acá, y empieza a recuperar más la discusión sobre la diferencia ontológica, que ya se nos hizo tarde, pero en todo caso el viernes lo charlamos. La diferencia ontológica en Heidegger estuvo implícita en todo lo que dijimos, pero no sé si lo dijimos con la suficiente fuerza. El ser y el ente no son lo mismo. Una cosa es el ser, otra cosa es el ente. ¿Están originariamente relacionados? Sí. El ente aparece solo a la luz del ser y solo el ser puede manifestarse a través de un ente? Sí. Ahora, ser y ente son dos cosas separadas. El primero que las junta y que las confunde y que las mezcla es Platón. Los que la reconocían separadas eran los presocráticos. Y Heidegger dice, después de Platón, esta diferencia entre que es bastante más compleja que esa, lo podemos en todo caso empezar la reunión que viene charlando de esto, pero es importante que quede claro. Occidente, la metafísica, el pensamiento occidental, la filosofía en tanto pensamiento de Occidente, ha buscado y ha trabajado desde Platón hasta hoy solo en la pregunta por el ente, y tal vez por el ser del ente, pero no se ha preguntado nunca, ni se ha vuelto a preguntar desde los presocráticos, por la esencia de la verdad del ser, ¿no? El ser es una cosa, el ente es otra cosa, se manifiestan juntos, pero no son lo mismo. Una cosa es ser una piedra, o que una piedra sea, y otra cosa es la pregunta por la cual la piedra puede aparecer en tanto piedra, ¿no? La condición de posibilidad de que lo que es, sea. La pregunta por la verdad del ser es la pregunta por la verdad
de por qué Heidegger termina en ¿Qué es metafísica?, que es una conferencia maravillosa, preguntándose ¿por qué hay ser y no más bien la nada? ¿No? Una pregunta esencialmente metafísica, ¿no? Heidegger va a decir, bueno, lo cierto es que hay ser. También hay piedras que son, y hay televisores que son, y hay hombres que son. Pero todos esos hombres, piedras y televisores son porque el ser posibilita que esas cosas sean. Y nosotros, desde Platón hasta hoy, nos venimos preguntando por el televisor, por la piedra, por el hombre, y no nos preguntamos por aquello que posibilita que la piedra, el televisor y el hombre sean en tanto seres que son, ¿no? Esa es lo que se conoce como la diferencia ontológica en Heidegger. Es el primer pensador, además, que hace una separación tan marcada del ser y el ente, y luego, bueno, a partir de esto, así empieza Ser y Tiempo, ¿no? Diciendo, no, Occidente confundió el ser con el ente. ¿Quién lo confundió? Platón. ¿Por qué lo confundió? Por esto. Y después de Platón, nadie más se preguntó por la verdad del ser. Nos preguntamos por la verdad del ente. La metafísica es la historia de la verdad del ente. Ahora, debemos construir una nueva forma de pensamiento no metafísico que tenga la capacidad y que sea una herramienta para preguntarnos por la verdad del ser. Porque con el lenguaje de la metafísica es imposible preguntarse por el ser, porque es un lenguaje que está estructurado, armado y concebido para preguntar únicamente por la verdad de lo ente. No sé si se entendió. Más o menos. Sí, pues yo entiendo como en las infinitas posibilidades que hay del universo de crear cosas, por qué esto es, digamos, una roca, o por qué esto decidió ser un árbol, bueno, decidió ahí entre comillas, ¿no? ¿Por qué es? Creo que es así, a no la pregunta de qué es en sí el árbol, sino más como yo digo, esa posibilidad en concreto que se realizó. Claro, pero ni siquiera que se realizó en tanto árbol o en tanto piedra, sino que existió la posibilidad de que se realizara en tanto realización. El ser, si bien se manifiesta con lo ente, es una cosa separada. Heidegger no te diría por qué el árbol se finalmente colapsó su función de onda en tanto árbol. Heidegger te va a decir, ¿por qué hay un universo y no más bien la nada? La forma de que el universo tome no importa. Ahora, el hecho de que haya un universo presupone que el ser es una cosa que se da. Hay ser. Después, ese ser a lo mejor es un universo, a lo mejor un árbol, a lo mejor es un caballo. Ahora, lo cierto es que hay un ser, hay algo que está haciendo. Esto a Heidegger le llama mucho la atención cuando empieza el libro. Le dice, y bueno, ¿cómo puede ser que el pensamiento filosófico no se pregunte por qué las cosas son? No qué es lo que esa cosa es, sino cómo puede ser que las cosas sean, que haya cosas, que haya algo, que haya ser. Porque lo cierto es, dice Heidegger, no importa si hay Diego, Nicolás o Valentina. Lo cierto es que hay. Después, ¿qué es lo que hay? Vemos. Pero lo cierto es que hay algo que es, que está haciendo. Y nadie se lo preguntó. Sí, pregunta. Condicionados por el hecho de que haya. O sea, si no hubiera, pues no estaríamos pensando, nos ahorraríamos ese problema. Y bueno, y por eso va a decir Heidegger que el ser humano es el único ser, el único ente que tiene en su capacidad la posibilidad de preguntarse por qué hay ser y no más bien la nada. Por eso es tan importante. Sí, Ángela, quería decir algo. Sí, señor, gracias. ¿Puede relacionarse con el signo lingüístico, lo de significado y significante? No. ¿Qué cosa? ¿No? Esto de la discusión del ser y la nada. Sí, es que me haces pensar, por ejemplo, en el signo lingüístico uno sabe que existe la palabra, ¿no? Di tu árbol. Y está el sonido, ¿no? Fonéticamente árbol. Pero la interpretación que hace tu cerebro hace parte del mundo de posibilidades. Tú no estás pensando el mismo árbol que yo te estoy planteando desde la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces tú piensas en el árbol que tienes al frente de tu casa, yo estoy pensando en el árbol que tengo aquí sembradito en mi jardín. No sé si se pueda plantear desde ahí, ¿no? No sé. Y Heidegger da para mucho. Yo no lo había pensado así como lo planteas vos. La verdad, y no, yo entiendo que no quiere avanzar hacia eso, porque en realidad Heidegger, cuando habla del lenguaje, lo que nos dice es, el Ser y Tiempo tiene hay una partecita en Ser y Tiempo, pero hay después un discurso que Heidegger hace Heidegger hacia el final de su vida se vuelve hacia las filosofías orientales, ¿no? Se vuelve mucho hacia el budismo, desarrolla, después de 1927, en la década del 30, sucede lo que se conoce como el giro de Kier en Heidegger,
que cambia su forma de ver la filosofía y empieza a acercarse mucho más al oriental. Y ahí cuestiona ciertas estructuras lingüísticas, pero en Ser y Tiempo lo que cuestiona del lenguaje tiene que ver con que el lenguaje es una herramienta que se construyó, dice Heidegger, a la luz de una forma de pensamiento. Y en función de ser la herramienta construida a la luz de una forma de pensamiento, que es la metafísica, es una herramienta que solo puede preguntarse metafísicamente las cosas, ¿no? Y vos, todo lo que no sea, todas las preguntas que no son preguntas que puedan ser respondidas por la metafísica, como por ejemplo la pregunta sobre el ser, es una pregunta que no encuentra herramientas en el lenguaje metafísico para poder plantearse. De hecho, Heidegger en la propia carta sobre el humanismo dice: yo iba a hacer una segunda parte de Ser y Tiempo, que se iba a llamar Tiempo y Ser. No la hice porque las herramientas del lenguaje que la metafísica me da no me permiten avanzar en la pregunta que yo tengo que hacer. Es muy loco porque lo de Heidegger a lo largo de toda su vida, cuando uno le preguntan, a él le preguntaron después de Ser y Tiempo, imagínense, infinita cantidad de veces qué era el ser. Porque qué mierda es el ser, ¿no? El ser es esta cosa que nada, es como un inconsciente de Freud, ¿no? Una cosa que la llenan de un montón de cosas que no se puede definir, que es muy poco agarrable. ¿Qué mierda es el ser? ¿Es Dios? ¿Es la naturaleza? ¿Es el Dios de Spinoza? Y Heidegger nunca va a decir eso, porque él va a decir, yo lo único que puedo decir del ser es todas las cosas que no son, porque no sé qué es el ser. El ser no es un ente a priori, pero tiene categorías muy raras el ser en Heidegger. Va a decir, el ser tiene en su naturaleza la inclinación a ocultarse. ¿Qué mierda quiere decir eso? No sabemos. Ahora, el ser se muestra un camino, muestra un claro, pero cuando es como si él, de hecho, usa este ejemplo. Dice, vos vas en un bosque y vos ves que hay un claro del ser, entonces vos vas, cuando abrís la rama para buscarlo, ya no está más. Entonces es como que se te muestra de a poco, se te insinúa. Cuando vos perseguís esa insinuación, el ser desapareció. Es como una brisa que pasa y que vos la percibís, pero cuando ves la brisa, ya la brisa no está más. Es una cosa muy extraña la del ser. Y Heidegger, ¿qué dice? Heidegger no es un místico, ¿no? O sea, es más un científico que un místico. Heidegger va a decir, en ese sentido, no se está refiriendo a la verdad se oculta, la verdad del ser. Sí, de hecho, Pregunto. la esencia del ser está oculta. Pensemos también, que no lo dijimos, lo teníamos que charlar, pero no llegamos. Para Heidegger, la verdad es la verdad de los griegos. Así como Valentina dijo esto del ocultarse, para los griegos la verdad se decía aletheia, ¿no? Y aletheia quiere decir desocultar. Luego de Platón, la verdad va a ser entendida como correspondencia, como el intelecto que se corresponde con lo que es. Pero para los presocráticos, la verdad es desocultar. Esto significa que hay algo que está oculto y traerlo a la presencia en su desocultamiento, eso es la verdad, ¿no? Correr el velo de lo que es. Heidegger en algún momento da la impresión de que él tiene la impresión de que la realidad que nosotros tenemos frente a nuestros ojos tiene algún lugar para correr un velo y encontrar atrás de esa realidad el ser. Ahora, en la esencia del ser, en la esencia de la verdad del ser, como decía Valentina, está el ocultarse. El ser no quiere mostrarse, el ser quiere ocultarse, quiere insinuarse. De hecho, en un momento Heidegger, en Ser y Tiempo, va a decir, no es culpa del ser humano que nos hayamos olvidado la pregunta por el ser, porque el ser, en su naturaleza, en su esencia, persigue ocultarse, persigue el ocultamiento. Por eso la verdad, Heidegger trayendo a los griegos, es desocultar lo que es, ¿no? Desocultar, eso, traer a la presencia es una palabra muy cara para Heidegger, muy importante. Traer a la presencia aquello que está oculto, aquello que está impresente, ¿no? Pero bueno, esto da Heidegger es un sujeto, mire, yo había preparado esto como en 5 o 6 pasos y creo que llegamos al primero nada más, porque Heidegger es un... Mientras se vayan con la duda, con la intención, con la inquietud de leer a Ser y Tiempo, aunque sea uno, Heidegger, Ser y Tiempo es un libro maravilloso. Hay que estar en un momento particular, hay que tener una pregunta particular. No todas las preguntas son iguales en todos los tiempos, pero cuando tengan alguna pregunta que pueda ser avanzada por el pensamiento de Heidegger es un sujeto poderosísimo. Cuestionable por donde se lo mire, ¿no? No hemos hablado de la relación con el nazismo mucho, pero bueno, hay que ver también en esto de la teoría de la cancelación cómo funcionaría, ¿no? Porque era un sujeto que era evidentemente nazi. Yo creo que no era nazi por antisemita, sino que era nazi por su relación con la esencia de la técnica, que es lo que vamos a charlar la reunión que viene,
que es lo que a él lo lleva a pensar que el nacionalsocialismo tiene una forma de relacionarse con la esencia de la técnica que no era ni el consumismo americano, ni el comunitarismo ruso, ¿no? Que era otra forma. Que se equivocó de pe a pa. De hecho, Jasper, que es otro filósofo importante, que era amigo de Heidegger, se tiene que ir de Alemania perseguido por los nazis, y después se pelea con Heidegger, y cuando le preguntan sobre su relación con Heidegger, él dijo, y la relación de Heidegger con el nazismo, dijo una cosa que a mí me quedó marcada y que creo que tiene razón. Dijo, porque le decían, Heidegger fue nazi en el 33, ¿no? Que estuvo más cercano al nacionalsocialismo. Después fue nazi afiliado siempre, pero en el 33 ejerció como funcionario. Y le dice, bueno, te podía ver en el 33 lo que iba a pasar después, el genocidio, etcétera, todas las barbaridades que hizo el nacionalsocialismo, las cámaras de gas, los centros clandestinos, etcétera. Y Jasper dijo, yo no lo podría haber visto, y vos tampoco, y a lo mejor mi vecino tampoco, pero Heidegger, que era el pensador del ser, era la manifestación del ser, él sí lo tendría que haber visto, dijo Jasper. Pareció una frase muy categórica, ¿no? Pero bueno, por mí eso ya sería todo. Se nos hizo tarde, la idea era que durara 1 horita y media, 1 horita, y ya nos fuimos a 2. Así que si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, alguna observación, este es el momento. Interesantísima la clase, muchas gracias, Diego. De nada, Guido, sí, a mí Heidegger también me parece muy interesante. Gracias Diego, gracias a todos. La verdad que si es por hablar, nos quedamos charlando hasta no sé qué hora, pero bueno, nos vamos, por lo menos yo, con un montón de inquietudes. Sí. Así que por promoverlo, gracias. Perdón. De alguna manera, muchas gracias a todos, absolutamente. Bueno, gracias a ustedes. Próxima clase, seguimos con Heidegger. El viernes que viene seguimos con Heidegger, y la idea que yo tenía el viernes que viene es... para mí, yo les pasé 3 textos, quiero que charlemos un poquito sobre el discurso del rectorado, que es este discurso que da en el 33, que para mí es donde él más se enmarca dentro de la idea del nazismo. Después un texto muy lindo que se llama ¿Qué es metafísica?, donde él discute sobre la esencia de la nada. Y después me gustaría mucho que charlemos un poquito sobre Carta sobre el humanismo, que es un escrito muy lindo de Heidegger, que además nos da pie para después entrar a Sartre con... el existencialismo de un humanismo. Pero esa sería la intención de la reunión que viene. Cerrar un poquito capaz lo de hoy y nada. Porque Heidegger, y si digo esto les prometo que no hablo más, Heidegger tiene Ser y Tiempo, que es un libro así, miren, esto es una fotocopia de Ser y Tiempo, es gigante, es muy grande el libro, y después de este tipo de escritos Heidegger empieza a escribir conferencias, artículos, ensayos, todas cosas muy cortitas, y cada una de una... Hay un texto que se llama Habitar de Heidegger, que es una cosa maravillosa. La esencia de la técnica, introducción a la metafísica. Son textos que son cortos y son, bueno, cada uno es un sismo en sí mismo. Pero bueno, ya lo charlamos la semana que viene, el viernes. Así que bueno. Un saludo, Diego, y gracias por la explicación y qué bueno que estamos juntos todos. Hasta el viernes. Dale, Diana, bueno, te agradezco a vos y bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós.